Buenas tardes, señor magistrado, representante del Ministerio Público. La defensa técnica del señor Alan Francisco Miramontes Espino, de conformidad con el artículo 283, numeral primero y tercero, solicitamos a su despacho el cese de la prisión preventiva y la sustitución de esta por una medida de comparecencia con restricciones. En ese sentido, vamos a explicar la fundamentación de hechos en 4 puntos primordiales para la defensa. El primer punto se basa en el corte que tiene nuestro patrocinado en su lugar de trabajo, ya que él ejerce sus funciones como cocinero. Tras una discusión, él se corta la mano, a lo cual pasamos al siguiente punto, que es su llegada a su domicilio. Cuando él llega a su domicilio se encuentra con las luces apagadas, los niños durmiendo, y asume de que su esposa ya se ha ido a descansar, ya que ella inicia sus labores comenzada la mañana. En el siguiente escalafón tenemos la presencia que él se da cuando llega y entra a la cocina a buscar comida y siente viscosidad en el suelo, a lo cual él se pregunta la razón de, prende la luz y se encuentra con el cadáver de su esposa. Yo puedo imaginar, señor magistrado, el susto y el horror que puede sentir ese hombre tras ver a su mujer amada tirada en el piso desangrada. Y no solamente conforme con ello, señor magistrado, tras él llamar a la policía, el agente de por sí empieza de manera hostil a sugerir que él ha sido el que cometió el delito. Señor magistrado, además de sufrir un daño por la pérdida de su mujer, pierde la libertad ese hombre. A mí me parece que es algo que va más allá de la moralidad. Señor magistrado, por eso, en esos puntos que acabo de relatar, se basa la sustentación de hechos. A continuación, la sustentación jurídica. Bien. Una vez establecido la fundamentación fáctica del presente requerimiento de cese de prisión preventiva y sustitución de la misma, es también importante referirnos a los presupuestos materiales para declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva de la audiencia ya pasada. Es así pues que tenemos, en primer lugar, graves y fundados elementos de convicción. ¿Para qué? Para estimar razonablemente no solo la comisión del hecho punible, sino la vinculación del mismo con nuestro patrocinado. Es así que tenemos doctrina jurisprudencial relevante y reciente, señor magistrado. Es que tenemos la sentencia plenaria casatoria 1/2017 que refiere a un estándar probatorio. ¿En cuestión a qué? Que para imponer la prisión preventiva es importante determinar la sospecha grave. Es así que en audiencia pasada el representante del Ministerio Público, señor juez, debió determinar la sospecha grave, que es superior al del auto de acusación y superior al del auto de enjuiciamiento, ya que ¿qué se pretende con la prisión preventiva? Encarcelar a una persona que presuntamente es inocente, señor juez. Así pues tenemos entre los elementos de convicción la declaración de nuestro patrocinado obrante a folio 7, la cual no concuerda lógicamente de ninguna forma con el informe pericial de necropsia practicado a la occisa, ya que se determinó con tal pericia que la difunta fallece entre las 20 y 22 horas del día de los hechos, siendo que nuestro patrocinado en declaración ha determinado que él abarcó a su casa a las 22:30 horas. Asimismo, el informe criminalística practicado en el lugar de los hechos, obrante a folios 15, se determinó, señor juez, y escúchame bien, se encontró que la chapa de la puerta de la cocina que da hacia el patio trasero del inmueble fue forzado del exterior hacia el interior con algún objeto contundentemente no identificado. Nuestro patrocinado, señor juez, vive en el inmueble y tiene su llave respectiva. Asimismo, la declaración del compañero de trabajo de nuestro patrocinado que ratifica el accidente que éste sustenta en su declaración, ya que entre las 9 y 10 de la noche sufre el accidente de nuestro patrocinado. Asimismo, pues, y debido a eso, es que tenemos el informe pericial de genética forense, el cual determinó que las prendas encontradas en el lugar de los hechos con sangre son indudablemente de nuestro patrocinado, señor juez, de nuestro patrocinado. En ese sentido, pues, el representante del Ministerio Público pretende acreditar los graves y fundados elementos de convicción en simples indicaciones por parte de los familiares de la occisa. Y es así, pues, que el acuerdo plenario 2/2005/CJ-116 establece que las indicaciones tienen que ser corroborados
con pruebas periféricas. En cuanto al segundo presupuesto material, no hay tema de discusión porque la pena a imponerse, a la presunta pena a imponerse futuramente, supera los 4 años. En cuanto al tercer presupuesto, el periculum in mora, regulado del artículo 269 y 270 del Código Procesal Penal, refiere y se demostró en audiencia de prisión preventiva los arraigos, que no son simples arraigos, son arraigos de calidad, señor magistrado, ya que nuestro patrocinado no ha variado de domicilio en los 4 últimos años. Asimismo, tiene un arraigo familiar por un hijo que es dependiente de él y lo necesita en este momento. Se pretende que una vez puesto en libertad va a retornar al lugar de trabajo donde éste estaba. Asimismo, tiene un arraigo de propiedad, ya que nuestro patrocinado tiene un auto. En cuestión, pues, al comportamiento procesal, nuestro patrocinado en ningún momento trató de eludir la justicia. Es más, es él mismo quien da cuenta del hecho delictivo. En cuestión al peligro de obstaculización, señor juez, no existen medios de prueba que podría destruir. Es más, ya se han practicado muchas diligencias preliminares que no abordan a una imputación precisa. No trae consigo pruebas no trae consigo tipos de influencia, pues, señor juez, no podría influir ni en su propio hijo. Es así que pasamos a establecer los presupuestos establecidos en la casación 626-2013/Moquegua. Bien, señor magistrado, toca ahora realizar el análisis de la proporcionalidad de la medida solicitada por el Ministerio Público. El artículo 253, inciso 2 del Código Procesal Penal peruano, establece que para que se dicte una medida que restrinja derechos fundamentales, esta debe cumplir con 2 requisitos: ser amparada por la ley, ser legal, y además respetar el principio de proporcionalidad. Y la casación 626-2013 de Moquegua ha desarrollado en un análisis triádico los presupuestos para el análisis del juicio de proporcionalidad: idoneidad, necesidad y ponderación, o proporcionalidad en sentido estricto de la medida. Y hemos pasado, señor magistrado, de la hipótesis de que el poder justifica al poder para situarnos en un panorama de un derecho penal liberal, en el cual el principio de no agresión de derechos fundamentales nos dice que un derecho de la personalidad, como la libertad, solamente se puede agredir, solamente se puede restringir fundamentándose en la razón. Y vaya si tenemos hoy métodos para llegar a la razón, señor magistrado: el principio de proporcionalidad. Idoneidad. La prisión preventiva es apta para cumplir con la finalidad que persigue el Ministerio Público en el presente proceso. Efectivamente, la prisión preventiva restringe la libertad de la persona y mantiene al imputado a disposición de la justicia. Es decir, garantiza en un 100% la presencia de la persona en el proceso. ¿Pero es necesaria la prisión preventiva en este caso? Digo bien, ¿no hay otras medidas igualmente satisfactorias para esa finalidad, pero menos lesivas para el derecho del imputado? ¿O acaso el ordenamiento jurídico peruano no tiene más herramientas que solo la prisión preventiva? ¿No podemos mantener al imputado presente en el proceso aplicando una medida menos lesiva? Señor magistrado, en otras palabras, ¿es inevitable la prisión preventiva? Yo me pregunto, ¿mantener al señor Francisco Miramontes Espino preso, ¿para qué? ¿Para practicar más diligencias? Si se han practicado todas. Me pregunto si es necesario mantenerlo preso, restringir su libertad, para asegurar el cauce de un proceso que ni siquiera él ha amenazado. Señor magistrado, es evidente que sí contamos en el ordenamiento jurídico peruano con otras herramientas que nos permiten tener al imputado a disposición de la justicia, pero que son menos lesivas. La comparecencia con restricciones, por ejemplo. Y como esto es una escala triádica, señor magistrado, en la que no se puede pasar de un presupuesto al otro sin haber admitido el primero, no es necesario llegar al test de proporcionalidad en sentido estricto, porque no es necesaria la medida. Podemos hablar del test de proporcionalidad solo y solo si la medida fuera necesaria. Por lo tanto, señor magistrado, reiteramos la defensa técnica del señor Miramontes Espino, que se sirva a dictar el cese de la prisión preventiva en su contra y la modifique, la sustituya por una medida de comparecencia con restricciones, porque estamos comprometidos con la finalidad del proceso, pero también con la libertad.